Muy buenas noches para todos y bienvenidos a nuestra conferencia en el curso Taller Reviva 2021. En esta noche con el tema obesidad, VIH y TAR, para el cual hemos traído a dos excelentes conferencistas, la doctora Karen Palacios, que es médica endocrinóloga. La doctora Karen Palacios es médica internista de la Universidad del Valle, es médica endocrinóloga de la Universidad de Antioquia y actualmente está cursando maestría en epidemiología en la misma universidad. Se desempeña como endocrinóloga en Clínica Vid y preside el grupo de obesidad AMESE. Doctora Karen, muy buenas noches, bienvenida en esta noche. Un saludo a todas las personas que nos acompañan desde las diferentes regiones del país. Muy buenas noches para todos, un saludo muy especial para todos ustedes y para mí es un honor muy grande compartir con el profe esta noche tan interesante académicamente para todos nosotros. Doctor Martínez, buenas noches. Buenas noches. Eh, Karen está con el micrófono apagado. Bueno, realmente para darle la bienvenida a Karen. Karen ya nos ha colaborado en ocasiones anteriores y ha sido pues, un gran aporte para la construcción de conocimiento en un área de experticia donde todos quisiéramos tener ciertas habilidades, pero no las vamos a poder tener si no es con la colaboración de profesionales y especialistas como la doctora Karen Palacios, egresada de la Universidad del Valle con medicina interna, endocrinóloga de la Clínica Valle Lelí, quien nos va a hacer un enfoque de todo lo que es el tema de obesidad en el paciente con VIH y la problemática que esto representa actualmente. Más adelante, en la segunda parte de la sesión, hablaremos más bien un poco concentrado ya en lo que es la asociación de aumento de peso con terapia antirretroviral, que seguramente está muy interesado en conocer las últimas noticias. Así que, no, muchas gracias, Karen, por aceptar nuestra invitación. Siempre serás muy bienvenida. Seguiremos solicitando tu participación continuamente. Y bueno, adelante y muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir entonces pantalla. Okay. La están viendo bien, ¿cierto? Sí, doctora. Listo, entonces vamos a empezar. Como dice el doctor Martínez, decidimos dividir esta actividad. Yo iniciaré en esta primera parte hablando de las generalidades de la obesidad, del VIH y la terapia antirretroviral, y ya el doctor Martínez hacia la segunda parte nos va a hacer una disertación muy interesante en toda esta parte de la evidencia que hay de la terapia antirretroviral en el VIH. Les dejo mi Instagram, tengo un Instagram casi que dirigido a médicos donde a veces publico cosas académicas por si están interesados, también mi correo electrónico por si estarían interesados en alguno de los artículos pues, que voy a referenciar en esta noche. Bueno, entonces, para empezar este interesante tema, es imposible arrancar a hablar de fisiología o de lo que pasa en el VIH y terapia antirretroviral si no nos ubicamos en lo que hace el tejido adiposo normalmente. Esto que les voy a presentar para nosotros los endocrinólogos representa un gran avance en el entendimiento de la obesidad porque el paradigma de la adipobiología en el tiempo ha cambiado. Inicialmente pensábamos que el tejido adiposo era un tejido inerte, un tejido netamente que se encargaba del almacenamiento de los lípidos y de la energía en relación a un paciente o a una persona que empezaba a aumentar su masa grasa. Ya sabemos que el tejido adiposo y el tejido muscular, porque esta relación siempre va a estar muy de la mano, es un tejido que es metabólicamente activo, es el tejido endocrino más grande de todo el cuerpo y tiene unas funciones endocrinas, paracrinas, esteroidogénicas e inmunológicas. O sea que este es un tejido, no es inerte como pensábamos inicialmente, sino que en este cambio
del conocimiento de la fisiología, sabemos que es un órgano muy importante. Sabemos también que el tejido adiposo es fuente y es diana también de muchos mediadores inflamatorios y que es capaz de producir todos los componentes del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y su disfunción obviamente va a estar muy en relación con la hipertensión y todo el riesgo cardiovascular pues que esto conlleva. Entonces, primer mensaje grande acá, el tejido adiposo es metabólicamente activo. Consideramos que las adipoquinas, que son las hormonas producidas por el tejido adiposo, son en cantidad, es el órgano, como les digo, más grande, y se va a acompañar también de la función endocrina, que también ejerce el músculo con la producción de mioquinas. Cuando tenemos una persona con VIH o sin VIH que está en un rango de peso normal o incluso en un sobrepeso leve, sabemos que esta masa grasa es del 20 al 30% del peso corporal. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un paciente con obesidad, esta masa grasa se va a aumentar incluso a la mitad del peso corporal total, con la disfunción que esto va a ocasionar. Para hablar de este tema tan importante, nos tenemos que volver un poquito en la fisiología normal y recordar que tenemos tres tipos de adipocitos. Tenemos el adipocito blanco, el adipocito beige y el adipocito marrón. El adipocito blanco, que es el que tenemos en más cantidad de nuestro cuerpo, está ubicado básicamente en el tejido adiposo visceral, que es muy asociado al riesgo cardiovascular cuando está hipertrofiado o con hiperplasia, que ya les voy a explicar cuál es la diferencia. También en el tejido adiposo subcutáneo, que este no conllevaría riesgo cardiovascular, y está también en la mayoría de depósitos perivasculares. Normalmente este adipocito blanco lo que hace es almacenar triglicéridos, que eso es importante para toda la economía energética que tenemos los seres humanos, y tiene, como les mencionaba, una función endocrina, es un órgano muy importante en la secreción de adipoquinas y de factores que son vasoactivos. Hacia el año 2010, esto es relativamente reciente, se describió un adipocito que es el adipocito beige, que es básicamente como un adipocito marrón, que ya les voy a explicar qué hace, embebido en un adipocito blanco, y tiene una distribución un poco diferente, como la parte cervical, supraclavicular, axilar, renal también. Este, en conjunto con el adipocito marrón, se encarga de la termogénesis del gasto energético, es cardioprotector y tiene propiedades antiinflamatorias. No hay un tejido adiposo que sea bueno ni malo, simplemente es un tejido que tiene una función diferente, pero cuando empieza a disfuncionar, cuando se empieza a ver de pronto un predominio o una disfunción de estos adipocitos, el balance entre las adipoquinas que produce normalmente el tejido adiposo pues va a estar inadecuado, y esto va a ser clínicamente muy relevante para lo que nosotros vamos a ver como comorbilidades de la obesidad. Cuando tenemos un paciente, y esto como les digo aplica para los pacientes con obesidad que tienen o no VIH, esta expansión de la masa grasa, debido a que hay un suministro energético grande, que hay un mayor almacenamiento que gasto, va a producir que haya una expansión de esa masa grasa. Es importante aquí hablar de masa grasa y de masa magra, porque les voy a explicar cómo el índice de masa corporal que utilizamos en la clínica no es el mejor predictor para determinar cuál es la composición del paciente en términos de esta masa grasa y muscular, que sí marca una diferencia en el pronóstico de los pacientes. Cuando hablamos de hipertrofia, es que estos adipocitos que ya existen empiezan a hacerse más grandes, aumentan el tamaño. Y cuando hablamos de hiperplasia, es que hay una formación de nuevos adipocitos a partir de estas células madres mesenquimales del tejido adiposo. Cuando tenemos una hipertrofia de estos adipocitos, vamos a ver que las propiedades en comparación con aquellos adipocitos que tienen un menor tamaño van a ser diferentes. Estos adipocitos hipertróficos van a tener aumento de la lipólisis, producción de citoquinas inflamatorias y reducción de las adipoquinas antiinflamatorias como la adiponectina, que sabemos por fisiología que es importante en la sensibilidad a la insulina. Cuando la adiponectina está baja, la sensibilidad a la insulina se hace menor, y clínicamente vamos a ver un paciente que tiene hiperglicemia y todo el espectro de la resistencia a la insulina. Vemos acá de manera gráfica qué pasa entonces cuando esta masa grasa se aumenta, cuando hay hiperplasia, hipertrofia, cuando las citoquinas
las adipoquinas proinflamatorias van a predominar en esos adipocitos que están disfuncionantes, vamos a ver que hay resistencia a la insulina, que va a tener un impacto muy grande en la señalización de la insulina, que se vuelve defectuosa, va a haber una alteración de la captación de la glucosa a nivel musculoesquelético y va a haber un cambio en la gluconeogénesis a partir del hígado. Y clínicamente, pues obviamente esos pacientes van a tener desenlaces importantes como accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio y enfermedad arterial periférica. Esto, como les decía, es lo que pasa en cualquier paciente que tiene una masa grasa aumentada, sea por hiperplasia o por hipertrofia, que generalmente son eventos que van de la mano, y qué pasa en estos pacientes que tienen VIH. Resulta que las células infectadas por VIH, las células T y los macrófagos, van a producir varias proteínas importantes, dentro de las cuales para este tema hay tres muy importantes que son la TAP, la BPR y la NEF, y esas proteínas van a tener un impacto a nivel celular que va a tener un impacto, valga la redundancia, en esta disfunción del tejido adiposo que también está implicada con el VIH. Va a haber una disfunción mitocondrial, a nivel extracelular va a haber un cambio en estas proteínas que se producen y va a haber una fibrosis, que eso también es importante, la adipogénesis va a estar reducida y va a haber a nivel del adipocito proximal a estas células un cambio, una disfunción con una reducción de la adiponectina. Les conté que esta adipoquina es importante en la resistencia a la insulina y una reducción también de la leptina. Y va a haber un aumento de la producción de todas estas citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 y el TNF-alfa. Entonces, esto ocurre especialmente solamente con la infección con el VIH. Pero aunado a esto, la terapia antirretroviral también va a tener un efecto directo sobre los adipocitos. Los agentes antirretrovirales, yo les hablo acá de la parte fisiopatológica y esto lo vamos a ver traducido de una manera más clara en desenlaces clínicos con toda la evidencia que nos va a hablar el doctor Martínez. Esos agentes antirretrovirales van a producir que la eficiencia a nivel de la mitocondria cambie. Entonces, no solamente la infección, es también la terapia antirretroviral y va a haber a nivel de los macrófagos y de los adipocitos incremento de las interleuquinas proinflamatorias y también va a haber incremento de la lipólisis, reducción de la incorporación de los ácidos grasos y reducción a la sensibilidad a la insulina con otro mecanismo fisiopatológico como la reducción de la expresión de los GLUT4 que a nivel periférico se encargan de toda esta captación de la glucosa. Entonces vemos que no solamente la obesidad como tal hace cambios, sino un paciente que tenga un diagnóstico de VIH, terapia antirretroviral, todos estos cambios fisiopatológicos se van a ver vistos en estos pacientes con cambios en la fisiopatología o en el funcionamiento de los adipocitos. Entonces, la masa grasa en los pacientes, por todo lo que les acabo de mencionar, va a tener tres grandes, digamos, desenlaces clínicos que es importante diferenciar. Nos vamos a enfocar hoy en obesidad, pero eso pues es importante tenerlo en cuenta, y es que estos cambios se pueden ver clínicamente como lipoatrofia. La lipoatrofia clínicamente por estudios de densitometría se ve cuando se pierde mucho, el 30% de las grasas de las extremidades, y cuando los pacientes tienen una pérdida menor de esta grasa puede ser difícil hacer el diagnóstico clínico. En las mujeres tenemos una distribución por todo este influjo hormonal de la grasa de manera ginecoide, es decir, en las caderas, mientras los hombres tienen una distribución más androide de la grasa, es decir, en toda esta parte visceral. Entonces, como la pérdida de las grasas en las extremidades es importante para el diagnóstico, es más fácil en las mujeres hacer este diagnóstico porque tenemos una cantidad más grande de grasa con respecto a los hombres. Y la lipohipertrofia es el aumento del número y el tamaño de los adipocitos, pero no es un aumento generalizado, como vamos a ver en la obesidad, sino que es un aumento más desproporcionado en el tejido adiposo visceral. Es importante esto por el riesgo cardiovascular que conlleva el tejido adiposo dorsocervical, o lo que llamamos la jiba de búfalo, que digamos es algo parecido a lo que encontraríamos nosotros en endocrino en los pacientes con enfermedad de Cushing, en las mamas, en el área suprainguinal, y también puede haber lipomas localizados de manera diversa en el cuerpo de los pacientes. A veces es difícil la diferenciación entre la obesidad androide. Vamos a mirar unas fotografías, y los factores de riesgo para lipohipertrofia son la edad avanzada, el sexo femenino
y un aumento de los triglicéridos basales al momento del diagnóstico. Esto es como lo que vamos a tener más foco la noche de hoy, y es la obesidad. La obesidad se diferencia de la lipohipertrofia, y es que la ganancia de masa grasa es más generalizada. Vamos a ver también en los estudios cómo tempranamente los estudios muestran que en casi todos los regímenes se ve este efecto, y se da tempranamente durante el primer año de tratamiento, y hay una ganancia en extremidades, en tronco, no solamente la grasa visceral, sino también la grasa subcutánea. Vamos a mirar cuáles serían como algunas manifestaciones que ustedes pudieran ver en la práctica clínica. En esta primera fotografía, la que tenemos marcada como la A, tenemos un paciente con una lipoatrofia facial marcada, como vemos aquí. En la B tenemos una lipoatrofia de las extremidades, todo esto asociado a alguna terapia antirretroviral, pero quiero que observen la C y la F. En la C tenemos un paciente que tiene una lipohipertrofia abdominal, y aquí también en la D es un paciente que tiene jiba de búfalo en relación también a lipohipertrofia. Y en las fotografías E y F tenemos un paciente que tiene una obesidad, un aumento generalizado de grasa, pero puede ser algo difícil clínicamente cuando el paciente no está en obesidad sino en sobrepeso. Pero la diferenciación es importante por las implicaciones que podemos tener en tratamiento. Vamos a centrarnos entonces en la obesidad. Vamos a hablar de algunos aspectos de la epidemiología de la obesidad en personas que viven con VIH, y es que hay varios mensajes grandes que quiero pues que se lleven de esta parte. Primero, observen cómo en el paso del tiempo el porcentaje de personas con sobrepeso y con obesidad al momento del diagnóstico se ha incrementado en los últimos años. En esta gráfica podemos ver cómo hacia el 1985 el 28% de las personas que recién tenían el diagnóstico de VIH tenían sobrepeso u obesidad, pero esta proporción se ha aumentado, siendo cerca del año 2004 del 51%, o sea, son dos pandemias que van de la mano. Recordemos que en Colombia, en las personas mayores de 18 años, por datos de una encuesta que se llama la encuesta ENCIN, publicada en el 2015, se encontró que el 56.4% de las personas colombianas mayores de 18 años adultas, hombres y mujeres, tenían sobrepeso o obesidad. O sea, eso es una cifra bastante grande, y eso quiere decir que 1 de cada 2 personas que ustedes vean en la calle o en su consulta cursan con esta enfermedad. Entonces, son pandemias, como les digo, que van de la mano, y no solamente es el VIH o la terapia antirretroviral, sino todo el entorno obesogénico que ha hecho que esta pandemia de la obesidad se incremente. Un segundo punto, que esto no me voy a tener simplemente para mencionarlo en esta parte de la epidemiología, y es que la terapia antirretroviral también se asocia pues a aumento de peso. Este es un estudio publicado en el año 2016, donde se hizo un análisis de cohortes de más de 14.000 pacientes norteamericanos, son pacientes de los Estados Unidos y de Canadá con VIH, entre los años de 1998 y 2010. Y se encontró que después de 3 años de terapia antirretroviral, el 22% de los pacientes que tenían inicialmente un índice de masa corporal subían a sobrepeso, y el 18% de los pacientes que estaban en sobrepeso alcanzaban la obesidad. Entonces, ese es otro factor importante a tener en cuenta. Como todo en obesidad, las mujeres en general sufrimos más de obesidad que los hombres, y esto no está exento de las mujeres que cursan con VIH. Este, por ejemplo, es un estudio un poco más reciente del año 2018, donde se hizo un análisis agrupado de 3 ensayos clínicos aleatorizados, en donde se compararon 700 mujeres que iniciaron terapia antirretroviral versus 3.041 hombres que también la iniciaron, y se vio que la ganancia de peso era mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Entonces hay una diferencia de género, definitivamente, en la obesidad en general, y también en las personas con VIH, que ustedes claramente lo van a ver en su práctica clínica. Este es un estudio también muy interesante, publicado en el año 2014, en donde era una cohorte de adultos con VIH, principalmente de pacientes hispanos, 63% de la cohorte es un estudio de los Estados Unidos, y 14% de pacientes con raza negra, con una mediana observación importante de 3 años. Un dato que también corrobora que la obesidad está también,
muy prevalente en este momento, y es que en esta cohorte, al inicio del estudio, el 60%, 6 de cada 10 pacientes cursaban con sobrepeso y obesidad. Y hubo un aumento significativo de peso en el 24% de la cohorte en estas minorías, que básicamente se identificaron como los pacientes no asegurados y los pacientes hispanos. Entonces, esto también, porque esto hace entornos obesogénicos, esto va mucho más allá del diagnóstico, que también nosotros como clínicos debemos tener muy en cuenta. De esta primera parte, el mensaje importante es que la prevalencia de la obesidad ha aumentado drásticamente desde el inicio de la epidemia del VIH, con una carga que es desproporcionada por los estudios entre mujeres y las minorías, que es también importante tener muy en cuenta. Como les mencioné, esto también es importante, la masa grasa tiene impacto clínico diferente dependiendo de su acumulación. Nosotros tenemos que saber identificar en nuestra práctica clínica cuáles son estas obesidades de alto riesgo. Básicamente, los efectos cardiovasculares y metabólicos están más asociados a toda esta obesidad de distribución androide que la ginecoide. La ginecoide no tiene tantos efectos adversos cardiovasculares y metabólicos, entonces es muy importante encontrar estas obesidades de alto riesgo, porque clínicamente las vamos a ver como esteatosis cardíaca, exceso de grasa visceral, esteatosis hepática, acumulación de grasa intramuscular, y cardiovascularmente va a tener aumento de los factores de riesgo en general, enfermedad coronaria, falla cardíaca, fibrilación auricular y muerte súbita. Como les estaba mencionando al principio, para nosotros cuando vemos pacientes con obesidad, y ustedes cuando tengan sus pacientes con VIH, con sobrepeso, obesidad, el índice de masa corporal realmente no es el mejor predictor, aunque es un marcador clínico que tenemos muy fácil y que es pues el que utilizamos, pero tenemos que mirar un poquito más allá. Observen, por ejemplo, cómo el paciente que está a la izquierda, ambos son hombres, paciente de 67 años, que clasificamos como un índice de masa corporal normal, esos son estudios de resonancia magnética, y observen cómo la grasa visceral es mucho más elevada que este hombre de la derecha, que tiene un índice de masa corporal de 30, lo que catalogaríamos como obeso, pero su porcentaje de grasa visceral, que es la obesidad de alto riesgo que tenemos que captar, y más en esos pacientes con VIH, pues realmente miren que es muy distinto. Entonces, el índice de masa corporal no es un buen predictor de cuál es la composición corporal del paciente. Definitivamente tenemos que ir un poco más allá. Si ustedes en sus grupos interdisciplinarios tienen posibilidad de hacer otras medidas, pues sería muy bueno clínicamente hacer la circunferencia de cintura, la relación cintura-cadera, para hacer la clasificación entre esas obesidades androides y ginecoides. Y yo, por ejemplo, no sé si eso sea algo que ustedes puedan hacer, yo utilizo mucho la densitometría de composición corporal, es un examen que no tiene tanta radiación, que es importante, y aunque no es un examen perfecto, me hablaría un poco más de dónde está localizada esa grasa ectópica en los pacientes, y me ayuda un poco más a valorar estas metas en los pacientes. Pero si no es posible la densitometría de composición corporal, por lo menos hacer otras medidas antropométricas como el perímetro abdominal, por lo menos en nuestros pacientes que evaluemos con VIH y que cursen con sobrepeso y con obesidad. Como les mencioné, el inicio de la terapia antirretroviral pues es un importante contribuyente del incremento de peso. Esto revierte el estado catabólico, reduce los marcadores inflamatorios circulantes y también mejoran el apetito y la absorción de nutrientes por toda esta mejoría de la anorexia a nivel hipotalámica que se da con la reversión, con el uso de esta terapia. Y hay otros factores también importantes, como el estado previo del paciente. Ese es un estudio muy interesante que sería bueno que ustedes también miraran, que se publicó en el año 2018, donde se ve que un paciente que tenga un diagnóstico previo de hipertensión o de diabetes, es decir, que ya tenga una carga metabólica, tiene un riesgo mucho más elevado de presentar sobrepeso o obesidad. Algunos antirretrovirales, no me voy a detener en esto porque lo vamos a ver en la segunda parte de esta actividad. Y también el hecho de ser mujer, pues esto es un factor de riesgo para todo tipo de obesidad, y los pacientes que tienen un conteo de CD4 bajos al momento del diagnóstico van a tener un riesgo de obesidad más alto, al igual que una carga viral más alta al momento del diagnóstico. No solamente, vuelvo e insisto esto, tenemos que abrir un poco más el panorama, tratar a esos pacientes de manera más activa, porque les voy a mostrar cuáles son las complicaciones asociadas, no solamente el VIH y la terapia
antirretroviral, sino el ambiente obesogénico, que también es importante que impactemos en los pacientes. Y finalmente, pues esto va a producir un cambio en toda esta fisiología de los pacientes, y clínicamente pues vamos a ver pacientes con VIH pero diabéticos, con alteración neurocognitiva, con esteatosis hepática, con enfermedad cardiovascular y aumento del riesgo de mortalidad. Entonces, ¿cómo enfocaríamos estos pacientes que cursan con VIH, con terapia antirretroviral y con obesidad? Esto pues es transversal a todo el manejo de la obesidad en todos los pacientes. Recordemos que antes en las guías iniciales de manejo de obesidad teníamos un enfoque centrado en el índice de masa corporal. Ya aprendimos que esto no se correlaciona tanto con complicaciones y con mortalidad, y las guías más actualizadas, que la última guía es la canadiense del año 2020 y la europea también del año pasado, nos propone un enfoque más centrado en las complicaciones más que en el índice de masa corporal. Hay una clasificación que, aunque tiene detractores y tiene algunos problemas de aplicación, la utilizamos mucho en la práctica clínica y también nos ayuda a guiar el manejo o la intensidad de manejo en los pacientes. Esta es una propuesta que se hizo en el año 2009 por el grupo del doctor Sharma, que es un nefrólogo que se ha dedicado pues bastante, casi que toda su vida profesional, al estudio de la obesidad. Él es canadiense y propone este sistema de estadificación que se llama la estadificación de Edmonton. Y esto depende del número de comorbilidades que presente el paciente. El Edmonton 0 es el paciente que tiene obesidad o sobrepeso sin factores de riesgo asociados, paciente que no encontramos como ningún estigma clínico de complicación de la obesidad. Aquí haríamos una orientación nutricional y de actividad física, porque obviamente el paciente sí debe reducir peso. Cuando el paciente presenta factores de riesgo subclínicos, es decir, una presión arterial limítrofe, una intolerancia a los carbohidratos, alteración de la calidad de vida leve o psicopatología leve, acá hacemos un poco más de intensidad en estos cambios terapéuticos del estilo de vida y haríamos un monitoreo de las comorbilidades pues, que presenta el paciente. Cuando ya nuestro paciente con obesidad y con VIH presenta ya enfermedades asociadas, como un paciente que ya está hipertenso, que ya está diabético, que presenta osteoartritis, apnea del sueño, un trastorno de ansiedad, lo clasificamos como un estadio Edmonton 2, y ojo, que aquí entrarían opciones, no solamente del estilo de vida, sino las opciones farmacológicas y las opciones quirúrgicas. Tenemos dos opciones farmacológicas aprobadas para nuestros pacientes con obesidad y que se pueden utilizar también en pacientes con VIH, porque creo que también es un deber de todos los clínicos que manejamos personas con obesidad evitar la inercia terapéutica. En este punto, en este Edmonton 2, ya estaría indicado un poquito más allá de intensidad de la terapia. Cuando el paciente ya tiene un daño de órgano blanco, es decir, un paciente, por ejemplo, que ya está infartado, que tiene retinopatía diabética, complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes, o que tiene una comorbilidad psiquiátrica ya muy establecida y muy complicada, la intensidad es mucho más alta, un tratamiento muy agresivo también del tema de la obesidad y de todas las comorbilidades. Y un Edmonton 4 es el paciente que ya tiene discapacidades severas en todas estas esferas, no solamente la física, sino la mental y de calidad de vida, y aquí incluimos también el manejo paliativo. Entonces, esta clasificación nos ayuda a mirar cuál sería la intensidad del tratamiento en nuestros pacientes. Y recordemos que también las comorbilidades nos van a ayudar a proponerle metas de reducción de peso en los pacientes. Tenemos 3 tipos de complicaciones, así las agrupamos en manera grande, que son las complicaciones metabólicas, las complicaciones mecánicas y del sistema nervioso central. Las complicaciones, ya les voy a desglosar pues como cada una de ellas. Las complicaciones metabólicas en los pacientes en general son muy benévolas, con unas reducciones más moderadas de peso del 5 al 7% de peso. Cuando el paciente requiere mejorar las complicaciones mecánicas, ya les voy a decir cuáles son, tenemos que tener una propuesta más agresiva de pérdida de peso que va de un 10 a un 15% de peso, y las complicaciones del sistema nervioso central, desafortunadamente, no se ha visto una correlación con la pérdida de peso, es decir, que no hay un porcentaje de pérdida que mejore las complicaciones del sistema nervioso central. Incluso pacientes que ya puedan estar en un índice de masa corporal normal o un porcentaje de grasa medio por densitometría normal, puede que persista con estas complicaciones. Por eso, cuando se maneja obesidad, ustedes en sus grupos
de pacientes con obesidad y VIH debieran tener un manejo muy interdisciplinario donde incluyeran un profesional de salud mental para poder incluir estas complicaciones y poderlas tratar. Dentro de las complicaciones mecánicas, les dije que un 5 o un 7% es algo razonable para mejorar. Están todas las complicaciones cardiovasculares, la diabetes y la prediabetes, miren que tampoco es una cosa extrema en pérdida de peso, la hiperuricemia, el hígado graso, el asma, recuerden que también hay asma por obesidad, la infertilidad, pues si hay deseo de fertilidad o trastornos ginecológicos. Las complicaciones mecánicas van a requerir una pérdida más grande de peso. Les voy a mostrar cuál es la efectividad de las terapias para alcanzar cierto porcentaje de pérdida de peso. La apnea de sueño, los pacientes que estén cansados y que utilicen CPAP, la pérdida de peso puede ser del 10 al 15%, es mucho más alta. La lumbalgia crónica, la gonartralgia, el dolor articular de las rodillas, la incontinencia urinaria, miren que eso entonces va a requerir unas pérdidas un poco más grandes. Y, como les decía, la ansiedad y la depresión no necesariamente mejoran con cierta pérdida de peso. Entonces, es importante incluir en nuestros grupos la salud mental. Y recordar que la obesidad en general, y entre más comorbilidades el estadio de Edmonton tiene una correlación mucho más grande con mortalidad que el índice de masa corporal, estos pacientes con obesidad van a tener reducción de su expectativa de vida. No quiero ahondar en esto, pero recordar que la obesidad tiene una relación bidireccional con los trastornos psiquiátricos. Los pacientes con depresión, con ansiedad, tienen más obesidad. El abuso de alcohol también es importante. Y ahora les menciono una cosita de los trastornos de conducta alimentaria que es importante tener también presentes en nuestros pacientes con obesidad. Recordar también que los pacientes que tienen psicopatología de base y que tienen algún tratamiento psiquiátrico pueden ganar peso por el mismo medicamento. Entonces, incluyamos esto en nuestros grupos de pacientes con VIH obesidad y el éxito va a ser mucho mejor. Cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, generalmente pensamos en el espectro de anorexia y bulimia que se da en las personas de pronto con índices de masa corporal bajos, pero olvidamos que los pacientes con obesidad también pueden tener trastornos de la conducta alimentaria, que básicamente son dos para que ustedes lo tengan presente, y es el trastorno por atracones, el paciente que por ansiedad, por hambre hedónica, hambre emocional, está abriendo la nevera cada rato, comiendo grandes cantidades de alimentos en pocos periodos, evaluar con psiquiatría y con su grupo de psicología, eso también, y ojo con el síndrome del comedor nocturno y el ayuno intermitente. Esto es el síndrome del comedor nocturno. Los criterios para el diagnóstico es que los pacientes tienen un consumo del 25% de su ingesta calórica por la noche, que se despiertan a comer al menos 2 veces a la semana y que por el día no tienen hambre. Entonces, cuando ponemos a hacer a veces a nuestros pacientes ayunos intermitentes, podemos estar empeorando un síndrome del comedor nocturno. El paciente puede hacer su ayuno durante el día y compensará durante la noche empeorando esta conducta. Entonces, mucho ojo con esto. Es nuestro deber también tener un poquito de conocimiento sobre esta parte nutricional para que el tratamiento de nuestros pacientes con obesidad pues sea más exitoso. Esto es lo que tenemos de la eficacia en los ensayos clínicos de todas las intervenciones que tenemos en la mano para perder peso. Si ustedes solamente se llevan de aquí que el cambio terapéutico del estilo de vida es una herramienta poderosa, desafortunadamente no lo es. Los estudios clínicos donde tenemos un paciente que está siendo llamado todo el tiempo, que tiene nutrición, que tiene deportología, eso no corresponde a nuestros entornos reales. Solamente la modificación del estilo de vida puede hacer que en el mejor escenario nuestro paciente pierda un 5% de peso. Generalmente es un poco menor, es entre el 2 y 3%. Como les decía, utilicen el estadio de Edmonton para ver la intensidad del tratamiento que van a hacer en los pacientes. Observen cómo la farmacoterapia, tenemos que también estar muy enterados de esto, les voy a dar pues como algunas recomendaciones, puede hacer que el paciente pierda entre el 7 y el 14%. Yo les dije que las complicaciones metabólicas son benévolas, entre un 5 y un 7%, se puede alcanzar con farmacoterapia, y las complicaciones mecánicas se mejoran reduciendo un 15% de peso. Los pacientes con obesidad mórbida, las opciones quirúrgicas también hay que tenerlas en cuenta, son las opciones que más pérdida de peso van a tener. Hay que hacer una relación riesgo-beneficio, porque recuerden que cualquiera de estas opciones de manejo tiene una posibilidad de reganancia. No hay ninguna de esas opciones que mantenga a un paciente en bajo peso todo el tiempo. Entonces,
seamos un poco más proactivos, enterémonos un poco más de la farmacoterapia y podemos alcanzar más éxito a largo plazo en los pacientes. ¿En quién utilizo farmacoterapia por indicación INVIMA? Yo ya les dije la indicación por Edmonton, ¿cierto? Pero por INVIMA, porque obviamente tenemos que regirnos a toda la reglamentación que tenemos, estamos autorizados a empezar farmacoterapia en el paciente con un índice de masa corporal de 27, que tenga comorbilidades, un paciente diabético, hipertenso, una mujer con ovario poliquístico, con apnea de sueño, complicaciones mecánicas, con 27, con una o dos comorbilidades, podemos empezar terapia farmacológica, o con un índice de masa corporal de 30 hacia arriba, tenga o no tenga complicaciones. En nuestro país, de todas estas opciones farmacológicas, tenemos aprobados el primero, que es el Orlistat, y el último, que es el liraglutid. El Orlistat lo que hace es que inhibe la lipasa gástrica y pancreática, entonces lo que va a hacer es una reducción de la absorción del 30% de la grasa de la dieta. No tiene gran eficacia en pérdida de peso, pero a mí me gusta mucho utilizarlo porque el paciente se da cuenta si su ingesta calórica pues es inadecuada, porque si ve que tiene pérdida por tracto gastrointestinal de grasa, pues tiene que mejorar su ingesta de alimentación, porque realmente la calidad no es la mejor. Entonces, aunque no es la mejor opción en cuanto a pérdida de peso, es una opción interesante para que el paciente se dé cuenta si su ingesta es o no realmente adecuada. Y el liraglutide tiene varios mecanismos de acción. Recuerden que el liraglutida a dosis de 1.8 miligramos la usamos en pacientes con diabetes, pero los estudios para pérdida de peso son 3 miligramos. Si hay dudas, al final les cuento cómo se utiliza. Y su acción principal para pérdida de peso es hipotalámica. Entonces, aumenta la saciedad a nivel de regulación hormonal hipotalámica y reduce la sensación de hambre. También hace una reducción de la ingesta por aumento reducción del vaciamiento gástrico. El paciente va a tener más sensación de llenura y tiene un efecto muy interesante, y es que reduce el consumo prospectivo de alimentos. Esos pacientes que están saciados, pues comen, pero al momentico tienen otra vez ganas de comer. Entonces este medicamento sí tiene más impacto en pérdida de peso. Obviamente todo es transversal a cambios terapéuticos del estilo de vida, es decir, dieta y ejercicio regular. Para ir finalizando, hay consideraciones especiales cuando tenemos pacientes con VIH y terapia antirretroviral. Realmente con el Orlistat no habría problema. La única consideración son los pacientes que tienen inhibidores de la entrada. Entonces, evitar el uso concomitante con Maraviroc, y realmente no se han descrito en los estudios interacciones clínicamente relevantes con todos estos, con los inyectables. Y el liraglutide, que este sí personalmente me encanta, porque realmente uno sí ve cambios en los pacientes. Familiarícense con este medicamento, lo podemos utilizar en personas con obesidad, tiene registro INVIMA, lo pueden dar las EPS, y realmente no se han descrito interacciones relevantes en los pacientes que tienen inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, que tienen inhibidores de la integrasa o inhibidores de la entrada. Para los pacientes que tienen inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, simplemente considera la posibilidad de administrar la rilpavirina 4 horas antes de la inyección de liraglutida. Estos son inyectables no insulínicos, porque puede hacer alteración de la secreción gástrica, y eso también con inhibidores de proteasa. Simplemente administrar de 2 a 4 horas antes de la inyección de liraglutida. ¿Cómo se utiliza rápidamente? Les voy a contar. Entonces, esto es un medicamento que es inyectable, no es una insulina. Lo que hace es inhibir el hambre a nivel hipotalámico. Obviamente eso acompañado de dieta y ejercicio, pues es donde se potencian más los resultados. La primera semana se utilizaría 0.6 miligramos subcutáneos diariamente, la segunda semana 1.2 miligramos, la tercera semana 1.8 miligramos, la cuarta semana 2.4 miligramos y en la tercera semana en adelante 3 miligramos. ¿Por qué se hace esa titulación de este medicamento así? Porque tiene efectos adversos gastrointestinales como náuseas, como vómito. Entonces esto es un efecto que es dosis dependiente y tiempo dependiente. Entonces empezamos con, digamos, con esta dosis titular. De estas dos opciones farmacológicas, porque no les voy a hablar de lo que no tenemos en nuestro país, realmente la liraglutida es la que tiene mayor potencia en reducción de peso. Y ya para darle paso a mi profesor, el doctor Martínez, unos mensajes claves para llevar a casa. La obesidad supone un aumento del riesgo cardiometabólico y mortalidad en las personas que viven con VIH. Eso es un tópico que me encanta que tratemos hoy,
porque a veces lo pasamos desapercibido, al menos que nuestro paciente tenga el diagnóstico y que esto suponga de parte de nosotros un avance, una conducta y que no nos quedemos simplemente en que baje de peso, haga un poquito de dieta y que no nos vayamos más allá. Esto es una enfermedad que es compleja, incluso para nosotros que manejamos tanto la obesidad, porque es una enfermedad que es crónica, hay adaptaciones endocrinas, reganar peso en todos los contextos es muy fácil y esto también tiene una serie de comorbilidades de impacto psicológico que tenemos que tener en cuenta. Entonces definitivamente el mensaje aquí es que nos vamos como con este mensaje y que ojalá en nuestra práctica clínica creemos unos grupos que nos ayude, que sea mucho más fácil manejar a estos pacientes con obesidad. Pensar en la farmacoterapia, clasificar por Edmonton y por tipo de comorbilidad que yo quiera mejorar en mi paciente y pensar y atreverme también a dar un paso mucho más allá en la farmacoterapia y por favor evitemos la inercia terapéutica. Esto es una pandemia también, el COVID, pero adicionalmente la obesidad, el VIH, entonces para nosotros que tenemos este tipo de pacientes es importante ese tipo de capacitaciones y que empecemos a estudiar un poquito más y a ofrecerles algo más a nuestros pacientes. Quedo atenta al final para las preguntas y le doy paso al doctor Martínez para que hablemos de toda la evidencia de la terapia antirretroviral en obesidad. Muchas gracias, Karen. Fantástica tu presentación y de nuevo una clase para todos nosotros que la vemos no solamente útil y práctica para nuestro paciente con VIH, sino también todos en la vida real, nosotros mismos o nuestro núcleo familiar o nuestros amigos, nuestros parientes. Mil gracias, Karen. Vamos a enfocarnos ahora, entonces, con el permiso de todos ustedes, a esa bastante interesante y bastante reciente asociación que hay entre las nuevas terapias antirretrovirales y ganancia de peso. Vamos a compartir la charla. Permítame ver que acá de ratico me pasa que después no lo encuentro. Un segundito. Oh. Ay, no. Bueno, por aquí apareció. Ok. Bueno, me dicen si la están viendo. Voy a ponerle en modo presentación. Y, sí, señor, se está viendo. Okay, y de nuevo acá. Entonces, después de este marco de referencia muy importante que nos hizo Karen, vamos a mirar este interrogante. ¿Cuál es la asociación y si la hay entre terapia antirretroviral y el aumento de peso? Mis pocos o escasos conflictos de interés, al menos están todos balanceados. Pero quiero comenzar con este caso que he llamado ilustrativo, pero creo que es más bien provocativo. Y este es un agradecimiento que hago a Claudia González, a la doctora Claudia González y al doctor Diego Alzate de la sede de CIES de Cali. Tengo un paciente de 30 años de edad que se diagnostica en el 2015 con un estadio avanzado, C3, fiebre persistente, diarrea, pérdida de peso, tenía una carga viral de unos CD4 iniciales de 1.288.000 copias y 28 células respectivamente, y es iniciado como solía ser, y aún en muchas circunstancias todavía lo es, con abacaílamidina de Favirenz. 3 años después, el paciente se le ofrece simplificación con la tableta única de tenofovir entecitadina Favirenz. Todo sigue muy bien, sigue detectable para el año 2019 con un CD4 que pasaron de 28 células a 604 células en ese periodo de tiempo. Y sin embargo, por interrupciones intermitentes de tratamiento, problemas de suministro, etcétera, el paciente comienza a presentar en octubre, noviembre del 2019 cargas virales muy elevadas, 302.000 copias, 128.000. Esa de 128.000 fue haciendo refuerzo de adherencia en el paciente. Sin embargo, ya en enero del 2020, el año pasado, con una carga viral de 173.000 copias
y unos CD4 que habían bajado a 186, se solicita genotípico, y mientras se obtiene el resultado genotípico se le hace un cambio de terapia a tenofovir citabina con atazanavir y ritonavir. En ese momento el individuo tenía 60 kilos de peso con 174 centímetros de talla. En abril llega el resultado genotípico, como ustedes lo pueden ver, tiene una K65R, una 184V, una K103N y una L100I, con lo cual los médicos tratantes deciden cambio a dolutegravir 50 miligramos al día más atazanavir, ritonavir, con un peso en ese momento de 62 kilos. No vamos a discutir cuáles son las opciones de las alternativas de nuevo tratamiento, pero basta decir de que con la K65R, con la 184V, pues teníamos bastante comprometido la línea de análogos de nucleósidos. Con la K103N y la L100I, pues teníamos también bastante comprometido la línea de análogos no nucleosídicos. Por lo tanto, fue bien definido un cambio que incluyera un inhibidor de integrasa con un inhibidor de proteasa reforzado. Y mire esta gráfica. Esta es una gráfica que constituye los datos que me dieron. Ustedes pueden ver acá cómo el paciente comienza con 62 kilos en el momento del cambio y presenta este aumento progresivo y que solamente viene a ser un plató por allá en mayo del 2000. O sea, un año después comienza a ser un plató. Ustedes pueden ver en la línea verde la curva algorítmica que hace este incremento de peso. Y comienza con 173.000 copias y va disminuyendo progresivamente su carga viral de una manera muy rápida, a menos de 50, y finalmente es indetectable y ha tenido una muy buena evolución desde el punto de vista virológico e inmunológico, con un incremento de CD4 hasta 450. Y ustedes pueden ver acá los puntos en el tiempo de los diferentes controles de peso que el paciente tuvo. No incluí unas 2 o 3 citas en donde el paciente se le hizo teleasistencia, pero sí es muy loable que ante este paciente especial con falla terapéutica se haya logrado con él el acuerdo de hacer la mayoría de las visitas presenciales en sede. Estos son valores que van desde abril de 2020, cuando se le hace el cambio, hasta septiembre de 2021. El mes anterior, cuyo último peso era de 78.4, habiendo comenzado con 62 kilos, lo cual implica un aumento de 16.4 kilos en unos 15 meses, 16 meses, lo cual representa un 26.5% de incremento en peso y un índice de masa corporal que aumenta de 20.5 a 25.9. Así que lo cambia de categoría, colocándolo en el área de sobrepeso. Pregunta para ustedes. Ahora Héctor nos va a abrir la posibilidad de hacer la votación en vivo. Eso es muy rápido, pero me gustaría que ustedes me dijeran cómo considera usted el aumento de peso de nuestro paciente VG, si es un fenómeno de retorno a la salud, es una falta de autocuidado por exceso de dieta, exceso de calorías, por ausencia de ejercicio, o más bien C, es un efecto directo de atazanavir y ritonavir, D, es un efecto de dolutegravir, o E, consideran que es la combinación de atazanavir y dolutegravir. Así que, por favor, votemos para ver cuál es la percepción de ustedes al momento actual. Damos unos segundos más y listo, Héctor, ¿cómo quedamos de votación? Ok, veo que las opciones más votadas fueron la falta de autocuidado, perdón, la mayor es la combinación de los dos inhibidores, de los dos antirretrovirales, después solamente dolutegravir y finalmente la falta de autocuidado. Muy bien, tengamos esa referencia para el final y comparamos después de la discusión cómo se comporta esa distribución de las respuestas. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿me entregas control de nuevo, Héctor? Creo que no lo tengo. Ya. La otra pregunta es, son solamente dos. ¿Cuál es el plan que usted tendría con este paciente? Entonces, hacer una intervención no farmacológica de peso,
con disminución de calorías, un plan de ejercicio liderado por un coach, cambia tazanavir por darunavir, cambia dolutegravir por doravirina, o algo que sería muy inteligente remitírselo a la doctora Palacios, o más bien A, B y C, las tres en combinación. Intervención farmacológica y cambio total de su terapia antirretroviral. Vemos entonces unos segundos y miramos cuál es la percepción de ustedes. Bueno, vemos que la decisión más atractiva es hacer cambio de todo. Cambio de estilo de vida y también cambio de terapia antirretroviral. Muy bien, entonces vamos a dejar esto por ahora en la memoria y miremos lo que es la discusión que tenemos. Primero que haciendo refuerzo a lo que mencionó Karen, el tema de aumento de peso es algo que sucede en los pacientes que inician terapia antirretroviral sin ninguna duda. Acá lo vemos como cuando se comparan en la Kaiser permanente, una corte de muchos años y que ha producido muchos conocimientos en el VIH en Estados Unidos, vemos que frente a las personas no infectadas, que obviamente el peso se aumenta con el paso de los años, el incremento en peso con terapia antirretroviral en la población VIH es más acelerado. A veces se logra el peso normal, equivalente a su género y a su edad, pero no siempre. Y esto se da independiente si el paciente tiene peso, una índice de masa corporal normal, o está delgado, está con bajo peso, o está con sobrepeso, o está obeso. Siempre el incremento de peso va a ser mayor que sus correspondientes en términos de sexo y edad. Y a veces, como vemos acá en los casos de bajo peso y sobrepeso, exceden lo que correspondería a la población infectada. Eso es en términos general la realidad del paciente VIH. Se ha afinado un poco más en relación a en los últimos años con la terapia antirretroviral. Aquí tenemos este famoso metaanálisis de 8 estudios del doctor Paul Sachs, en donde nos destaca que los recuentos iniciales de CD4 cuando inicia el tratamiento, el hecho de ser usuario de drogas endovenosas y tener un VIH avanzado, son tres variables que de una manera significativa se asocian a incremento de peso importante una vez que se inicia terapia antirretroviral. Pero la pregunta, y como tal se ilustró en el caso, es ¿qué tal los inhibidores de integrasa? Porque los inhibidores de integrasa pues debutaron allá en 2007, primero con raltegravir y después en el 2012 con dolutegravir, y han sido las estrellas del tratamiento de VIH y siguen siendo la joya de la corona en el VIH. Sin embargo, de una manera en ese momento un poco inesperada, uno de los primeros reportes fue este estudio en MIT-022, donde pacientes que eran cambiados de una manera inmediata u otros de una manera tardía, cada vez que se cambiaba de otros esquemas que no tenían inhibidores de integrasa hacia dolutegravir, se observaba un incremento de peso significativo. Estos son los que tuvieron el cambio inmediato y estos son los que tuvieron el cambio tardío. Y se veía que los que permanecían inicialmente en su esquema previo no tenían ese incremento de peso que sí tuvieron los inhibidores de integrasa. Comenzó a generarse la inquietud que se fue complementando con mucha información que fue presentándose casi de manera simultánea en los últimos 2 o 3 años. Acá vemos un grupo de una clínica de Nashville, Tennessee, que también se ha dedicado mucho a este tema de peso, con 1.152 pacientes, una proporción importante estaban recibiendo inhibidores de integrasa, y ellos vieron que quienes eran iniciados en dolutegravir en rojo, en raltegravir en azul, tenían un incremento de peso superior a aquellos que eran iniciados a niveles de mononucleosídicos, o incluso el vitegravir era el que mejor perfil tenía. Pero miren el efecto de dolutegravir en esta cohorte de iniciadores de tratamiento. Esto fue sustentado, soportado y corroborado también por el NA-CORE. Ustedes recuerdan que es una de las cohortes multinacionales, multicontinentales más grandes, y de hecho de 24.000 pacientes nos muestran datos de 4.740 pacientes que se
iniciaron inhibidores de integrasa y de nuevo, aquellos que eran iniciados inhibidores de integrasa tuvieron un incremento más acentuado de peso frente a los que iniciaron esquemas basados en inhibidores de proteasa o en análogos mononucleosídicos. Miren ustedes cómo ese incremento al principio, inicio del tratamiento, es una pendiente acelerada que es igual para todos los esquemas, pero sigue siendo más alta para inhibidores de integrasa. Y cuando ya se vieron de forma individual, los inhibidores de integrasa, dolutegravir nuevamente tomó la delantera sobre el raltegravir y el vitegravir, que han sido los que menos se han asociado a este incremento de peso. Pero esto eran cohortes. La situación ya definitivamente tomó un aspecto de seriedad con estos estudios clínicos aleatorizados que se realizaron en África, que fueron el ADVANCE y el NAMSAL. Y aquí tenemos el ADVANCE, que comparaba dos esquemas basados en dolutegravir, uno con TAF y otro con TDF, versus el esquema que era empoderado por la Organización Mundial de la Salud en ese momento, que era Econefavir, tenofovir y tricitabina. Y ellos encuentran que aquellos que eran comenzados en dolutegravir más TAF o dolutegravir con tenofovir disoproxilo tenían un incremento de peso muy sustancialmente superior frente a aquellos que eran iniciados con terapia basada en efavirenz. Esto es en hombres y esto eran mujeres. Como mencionaba Karen, imagínense una mujer que en el transcurso de 2 años está aumentando 10 kilos de peso frente al incremento que le hubiera dado un efavirenz de solo 3 kilos de peso. Así que obviamente esto causó mucho interés, mucho revuelo. Comenzó a pensarse si esto era en razón a los hábitos alimenticios de Sudáfrica, donde fue hecho el estudio, donde la obesidad o el sobrepeso es atractivo, elimina el estigma frente a los que están con bajo peso, peso normal, que se pueden asociar con que están enfermos, que tienen tuberculosis, que tienen SIDA, que tienen cáncer. Todas estas cosas se hablaron que pudieran ser de tipo cultural, pero sí llamó mucho la atención este incremento de peso, que también se vio no de la misma manera tan acentuada, pero igual en el estudio NANSAL, que fue hecho en Camerún, en donde se compara el esquema de dolutegravir con tenofovir y tricitabina con el esquema tradicional de efavirenz, y se observa también un incremento más significativo de peso en el grupo que recibe dolutegravir. Y para terminar de mostrar la experiencia africana, este año en el CROI, en el Virtual CROI, nos muestran cómo en Kenia se repite el mismo fenómeno. Iniciadores de tratamiento entre análogos de nucleócido y dolutegravir muestran un incremento de peso muchísimo mayor sobre el tiempo, a 6, 12 y 18 meses, en los grupos que están recibiendo dolutegravir, en especial las mujeres. Así que esto pues pone todas las luces sobre dolutegravir y comienza a estudiarse de una manera seria y relevante cuál era la razón y por qué este aumento de peso que se asocia más a dolutegravir. Y a este momento llega este metaanálisis que ya mencioné de Paul Sachs, que nos muestra cómo los últimos estudios pivotales que se habían realizado con nuevos esquemas de tratamiento en los últimos años, en efecto, los que tenían más incremento de peso eran aquellos que tenían inhibidores de integrasa, bien sea el vitegravir o bien sea vitegravir o bien sea dolutegravir. Y en ese contexto entraban a generar una problemática diferente de peso frente a lo que estaba viendo previamente con estudios basados en efavirenz. Y esto fue válido más para mujeres, más para raza negra, y cuando se combina mujeres de raza negra versus los demás, eran los más afectados, tal como nos lo mencionó Karen en su presentación. Pero ya mirando los diferentes grupos terapéuticos, este metaanálisis de 8 estudios nos revela que definitivamente los inhibidores de integrasa eran los que más incrementaban el peso de una forma significativa, y entre ellos vitegravir o dolutegravir tenían el mismo comportamiento, siendo menor con el vitegravir. Y también alcanzaron a observar que aquellos esquemas que eran basados en tenofovir y la fenamida eran también destacados en el incremento de peso. Pues este sigue siendo un metaanálisis que es aún válido. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis de que este grupo de individuos que eran los estudios con inhibidores de integrasa, pues se comparan y se separan bien de otros estudios que eran basados en análogos de nucleosídicos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque aquí hablamos ya de 2 clases terapéuticas diferentes y quiero que lo tengamos ahí presente. ¿Qué pasa con vitegravir? Hemos hablado mucho de vitegravir y vitegravir en estos estudios pivotales
en pacientes sin tratamiento previo, el 1489 y el 1490, que se comparan siempre con dolutegravir, el 89 con dolutegravir a la lamivudina y el 90 con dolutegravir tenofovir citabina. O sea que en este estudio en particular la única diferencia es bictegravir versus dolutegravir, y que esta es tableta única y estas son las tabletas. Pero acá, además de eso, vemos que hay una diferencia también en que en vez de TAF es abacavir. Así que cuando vemos realmente, a pesar de todas esas pequeñas diferencias en los esquemas muy similares, no se observaron cambios relacionados al uso de bictegravir frente a lo que se estaba viendo de dolutegravir en los cambios de peso. Se vieron cambios de peso, se vieron aumentos de peso, pero la proporción de pacientes que aumentaron de peso y que pudieron haber cambiado de categoría de peso normal a sobrepeso, o sobrepeso obesidad, fueron iguales entre los que recibían bictegravir a dolutegravir, de tal manera que cualquier efecto que se viera con dolutegravir era igual con bictegravir de esta manera. Aquí lo podemos ver. Esto de nuevo son los estudios 1489 y 90, los estudios pivotales de bictegravir comparados con dolutegravir, y vemos cómo el comportamiento del incremento del peso sobre el tiempo hasta la semana 192 es similar a lo que uno espera en un fenómeno que se llama retorno a la salud. Y de hecho es similar a dolutegravir en los ensayos Gemini 1 y 2, donde el aumento a 144 semanas fue de 3.7 kilos. Y esa diferencia, ¿por qué es importante? Porque recordemos que los estudios Gemini solamente eran dolutegravir y lamivudina. Acá está con bictegravir metido TAF y no hizo diferencia. Muy interesante es que en este estudio que se mostró recientemente en el CROI en pacientes afroamericanos de cambio, al cambiarlos de diferentes esquemas, incluyendo inhibidores de integrasa, inhibidores de proteasa, a bictegravir TAF, no produjo importantes aumentos de peso frente a continuar con la terapia de base. Y aquí vemos que no había prácticamente ningún cambio en aquellos que fueron cambiados de manera tardía. Solamente se observó en esta línea roja un incremento significativo cuando los pacientes venían de un esquema que era de TF a TAF. Y esta observación es verdaderamente importante. ¿Qué pasa cuando un paciente viene de TDF a TAF? Pero aquí lo que podemos decir hasta ahora es que de los inhibidores de integrasa, sobre todo los de segunda generación como bictegravir y dolutegravir, están mostrando claramente una señal consistente en los estudios de que aumenta más el peso en los que inicia tratamiento, y también en forma, pero menos significativa, en los que se hace cambio de tratamiento. Y este metaanálisis que es de pacientes individuales, vemos que según ellos el ranking de aumento de peso es mayor para la dolutegravir, posterior al bictegravir y menos raltegravir el bictegravir. Así que ahí está, esa es la estadística, esa es la información, pero nos lleva a pensar de que cuando hablamos de bictegravir siempre estamos hablando de TAF. Por lo tanto, es difícil diferenciar cuál es el efecto de bictegravir en el peso sin tener en cuenta cuál es el efecto de TAF. Pues esta información nos la ha dejado, yo creo que bastante clara, este estudio de cohorte de Opera Opera en Estados Unidos es tal vez la red americana más grande que existe de centros de VIH, con un incremento, un número enorme de individuos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, más de 5,000 pacientes que fueron pasados de cualquier esquema que tenía TDF a TAF. Y miren que en el momento en que se hace el cambio, ¡pum!, se produce ese incremento abrupto del peso, y después se va entrando progresivamente una meseta. Y ese comportamiento no cambia si se mira a cuál tercer agente se cambió, bien sea inhibidores de integrasa, inhibidores de proteasa busteados o análogos de nucleosídicos. El comportamiento es similar, aunque en este caso los inhibidores de proteasa lucieron menor. Y tampoco varía sustancialmente cuando se mira cuál inhibidor de integrasa. Siempre hay este aumento abrupto inicial que dura aproximadamente 6 meses, 9 meses, y después se va a tener una meseta. Y finalmente tampoco va a ser muy diferente cuando hay cambios simultáneos tanto de esquemas que no tenían inhibidores de integrasa hacia inhibidores de integrasa simultáneamente con esquemas que tenían tenofovir de disoproxilo previamente y se cambian a TAF. O sea que hay claramente un efecto neto de TAF. Y este efecto neto de TAF no ha sido reportado ya repetidamente por diferentes cohortes. Acá tenemos ejemplos de 3, seguramente hay más. TRIO,
con 2.200 pacientes muestran que el factor más asociado al incremento de peso es el uso de TAF. La HOPS, la HIV Outpatient Study, nos muestra que sí, hay un incremento de peso pero con el uso de inhibidores de integrasa, pero es mayor cuando ese incremento de inhibidores de integrasa se acompaña de TAF. Y la cohorte RESPOND, esta cohorte RESPOND es muy importante, una cohorte europea y australiana que se une para mirar diferentes efectos. Aquí encuentran que una de las variables, uno de los factores más asociados al incremento de peso es aquellos que eran usuarios de tenofovir y lafenamida. Así que son 3 y 4 reportes en donde TAF apunta a ser un claro factor asociado al incremento de peso. Y aquí lo podemos ver en una forma más disgregada de la cohorte RESPOND, en donde vemos cuál es el efecto de dolutegravir sobre el valor basal sin TAF. Hay un incremento de peso como uno esperaría, bien sea por el fenómeno de retorno a la salud o bien sea por el efecto dolutegravir, pero cuando lo vemos el TAF sin dolutegravir, este es un poco mayor. Muy interesante es que cuando vemos ya dolutegravir con TAF, es como si fuera la sumatoria de estos dos. Es como si se combinaran hacia producir ambos un aumento de peso. Y eso ha llevado a la construcción de gráfica. Yo me tomé la libertad de adaptar una gráfica que era conocida del doctor Hill, de Andrew Hill, en donde el efecto de la terapia antirretroviral sobre TAF se puede describir de esta manera. Sin tratamiento previo, todos van a aumentar peso con cualquier tratamiento, pero las mujeres van a tener una preferencia en un mayor aumento de peso y los de raza negra. Y al igual van a ser los inhibidores de proteasa, y ya vemos como TAF también es una de mis adiciones, y los inhibidores de integrasa, de una manera subjetiva, la flecha pudiera ser más alta o más baja, pero que también muestran esa señal de aumento de peso. Y bajan de peso efavirenz y tenofovir disoproxil. Y esto es muy importante porque las flechas, como la demostró Andrew Hill, inicialmente indican que estos son factores de disminución de peso. Y entonces se pregunta uno, ¿es esta asociación con inhibidores de integrasa, que metamos también a TAF en esa ecuación real? Pues simplemente una supresión en el peso de lo que venía recibiendo. Vale la pena comenzar diciendo de que ese fenómeno de cambio en inhibidores de integrasa a un incremento significativo de peso no se ha visto siempre. Y aquí lo vemos en estos cambios de terapia, donde pacientes quedan cambiados a inhibidores de integrasa, incluyendo dolutegravir, o que tenían cambiados a esquemas de 2 medicamentos versus 3, o con TAF o sin TAF, realmente no se observó diferencias estadísticamente significativas frente a los que no cambiaban. Así que no siempre es consistente el hallazgo. Esto fue en pacientes mayores de 65 años y casualmente Vitegravir mostró también en uno de los congresos hace poco el mismo fenómeno, que aquellos que eran cambiados a un esquema de Vitegravir con más de 65 años no se producía ningún efecto neto en aumento de peso. Así que la edad también pasa a ser un factor importante y nos deja abierta la pregunta, ¿será que hay realmente un efecto o estamos viendo ruidos de cohortes que no están claramente establecidos? Pues esta es una de las respuestas que da una de las bases más importantes para tratar de contestar a la pregunta si es un efecto real o es un efecto que se ha interpretado de manera equivocada. Estos son los resultados del estudio Gemini 1 y 2 y simplemente quiero, acá pues paso a recordarles que después de 144 semanas se siguió viendo la igualdad terapéutica entre un esquema de 2 medicamentos, dolutegravir y lamivudina versus 3, manteniendo el cambio de paradigma que se ha dado desde hace 2 o 3 años. Hay todavía el bache un poco de ese CD4 menor de 200, pero siempre ha sido explicado por causas no virológicas. Y retiro toda la información para centrarme en la frase que está en la diapositiva, es que los pacientes que tenían, que fueron cambiados a dolutegravir, la amiodarona tuvieron mayor incremento de peso que aquellos que estaban con dolutegravir, tenofovir y tricitabina. ¿Eso qué quiere decir? Eso es una frase que tiene mucho poder. ¿Cuál es la diferencia entre el esquema de 2 medicamentos de dolutegravir y la amiodarona frente al esquema de dolutegravir, tricitabina y tenofovir y disoproxilo?
Básicamente la diferencia es tenofovir. Así que si lo demás es igual, podemos decir que no es dolutegravir el que está empujando ese incremento de peso, sino que la ausencia de tenofovir es el que explica el aumento de peso, y eso nos llevaría a concluir de que tenofovir tiene un efecto supresor en la progresión del peso, en el incremento de peso, que en este caso explicó el no aumento de 1.3 kilos en aquellos que se mantuvieron, que fueron tratados con tenofovir entricitabina. Así que, y tenofovir disoproxilo. Así que este hallazgo es muy importante, porque la única diferencia de estos dos esquemas es la presencia de tenofovir disoproxilo, un efecto supresor en el peso. Y acá lo podemos ver también de otra manera interesante, como son el estudio TANGO. El estudio TANGO es cambio de tratamiento de pacientes que venían en diferentes terapias que contenían TAF, entre ellas el vitigravir, pero también IPS, análogo-nucleócidos, hacia dolutegravir lamivudina. Y ustedes pueden ver que el cambio de peso no se ve realmente al ser cambiados a dolutegravir, de tal manera que de nuevo no es dolutegravir el que esté con esta evidencia, que yo son estudios clínicos aleatorizados, son estudios prospectivos, son estudios con datos sólidos reales, no se ve ese fenómeno de peso. Pero yo creo que uno de los más importantes, ya estamos tratando de entender un poco más cuál es el verdadero efecto de dolutegravir y betegravir en estudios clínicos aleatorizados, no en cohortes. Pero miren esto en relación a TAF. Este es el estudio de PrEP con IPREX, donde lo que se daba es tenofovir disoproxilo con entricitabina, de ese famoso Truvada, contra placebo. Y miren lo que hace Truvada, lo que tenofovir entricitabina disminuye el peso a un año, mientras que los que están en placebo aumentan su peso de acuerdo a lo que normalmente la edad lo pide. Y esta gráfica prácticamente se reproduce cuando ya no se da placebo, sino que se da TAF, TAF con entricitabina. Y vemos acá que sí, casi que se reproduce lo mismo con el uso de TF, una disminución del peso, y después tiende a normalizarse, y vemos es el equivalente del efecto placebo con TAF. Así que esta es otra prueba muy importante que nos lleva a pensar que no es tanto que TAF y en las diapositivas anteriores inhibidores de integrasa aumenten peso, sino que la comparación con esquemas que se inician con TDF o aquellos que se cambian de TDF a TAF es los que hace ver una diferencia que es más explicada por un efecto supresor del peso de tenofovir disoproxilo. Acá vemos otro ejercicio con cabotegravir y placebo en PrEP, donde el incremento de peso de cabotegravir es muy similar al placebo. Esto también fue, este es el 0.77, pero también fue idéntico con el 0.83, indicando que realmente los inhibidores de integrasa per se no tienen un efecto promotor del peso extremo. Otra clave para entender cuál es el rol de tenofovir en el tema de prevenir el aumento de peso, y uno lo puede ver como bueno o como malo. Hoy se está viendo de que si no hay tenofovir y el peso aumenta 1 kilo más, 1,5 kilos más, probablemente es que no era bueno, es que era un efecto tóxico del medicamento. Esto es cuando se comparan switches, cambios de pacientes que venían de tenofovir y se cambian a TAF, o de abacavir y se cambian a TAF. Si el fenómeno fuera TAF, uno esperaría que el resultado del cambio de peso fuera el mismo, pero miren cómo el incremento de peso es mucho mayor cuando los cambios a TAF provienen de tenofovir disoproxilo que cuando provienen de abacavir. Esto sucede así, y miren cómo en efecto al hacer la relación, el índice de riesgo para tener mayor de 3% de ganancia de peso a un año, es claramente los cambios que vienen de tenofovir a TAF y no de abacavir a TAF. Así que esto demuestra nuevamente que hay un efecto directo de supresor del peso de tenofovir disoproxilo. Y por otro lado, no todos los antirretrovirales tienen el mismo fenómeno. Este es los estudios de Shift, de Drive Shift de duravirina, que son estrategias de cambio, donde el incremento de peso se dio, pero se dio perfectamente en los marcos que hemos visto de retorno a la salud de pacientes con VIH. Así que en ese sentido, duravirina no ha mostrado ese efecto que se ha visto con los inhibidores de integrasa.
Igual el aumento de peso en los estudios con pacientes NAVI fue también mínimo. Entonces volvemos a una ecuación que también Karen la mostró de alguna manera, y es cómo el incremento de peso en población VIH es multifactorial. Entonces, del VIH tenemos el proceso inflamatorio, es un virus proinflamatorio, los adipocitos son células proinflamatorias, la fibrosis grasa, el fenómeno de retorno a la salud en todo paciente que inicia tratamiento, son factores a tener en cuenta, al igual los que ya hemos mencionado, la edad, mayor edad, las mujeres, la raza negra, ciertos factores genéticos, sin ninguna duda, las familias obesas, las hormonas, sobre todo en mujeres, y los estilos de vida van a ser muy importantes como factores ambientales, y entra a participar dentro de toda esta ecuación, pero no como único factor, la terapia antirretroviral, donde tradicionalmente se han inculpado los niveles de proteasa, como se mencionó por la doctora Palacios, aquella toda historia que vivimos de la hipertrofia grasa, la jiba de búfalo y todas estas cosas que vimos en un momento dado con indinavir y algo con lopinavir y ritonavir. Y por el contrario, la lipatrofia con los análogos timidínicos y con otros mononucleosídicos. Pero ahorita estamos hablando de los fenómenos que impacta los señores de integrasa y TAF versus TDF en ese peso. Pero hasta ahora estamos hablando de peso. Supongamos que haya un efecto de una señal real significativa y diferente de los señores de integrasa y de TAF sobre los otros esquemas terapéuticos. ¿Es solo asunto de peso o realmente también implica aumento de riesgos en la salud? Podemos definir entre varias cosas como riesgos de la salud, de ese incremento de peso por mayores complicaciones asociadas con comorbilidades como resistencia a la insulina, desarrollo de prediabetes, diabetes mellitus, obviamente mayor asociación con hipertensión, hígado graso, muy de moda en los últimos años, el mismo riesgo cardiovascular aumentado por dislipidemia que resultaría de esta lipogénesis aumentada, infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, y el impacto que esta obesidad tendría o este exceso de peso que tendría otras comorbilidades como en la osteoporosis, en la insuficiencia renal crónica, etc. Así que el enfoque de todo este asunto de peso debe pasarse de un asunto de mirar gramos o kilos a verse más directamente en el impacto en salud. Y acá vemos cómo en ese sentido hay también resultados contrastantes. Esta es una base de datos y está muy de moda, y con COVID sí que se puso de moda el mirar bases de datos de aseguradoras para ver cómo se podían mirar desenlaces. En este caso, esta base de datos de Estados Unidos agrupa pacientes con seguro privado y Medicaid, que son el equivalente a nuestro CISBEN, mirando diferentes diagnósticos de diabetes y prediabetes, encontraron que el uso de inhibidores de integrasa se asoció a un incremento del 22% de diabetes de nuevo e hiperglicemia, y particularmente dolutegravir fue el que mayor asociación presentó con esta mayor tendencia de diabetes mellitus, con un 50, casi un 50% más, menos con el vitegravir de un 20% en exceso y con raltegravir solamente un 4% en exceso. Aquí podemos ver que, como todas estas bases de datos, tuvieron un número muy grande de pacientes que fueron evaluados para estos efectos. Pero estos son bases de datos donde básicamente se miran codificaciones y se miran desenlaces concretos. Hacemos a ver los estudios clínicos lateralizados, que de nuevo son los que por observación directa y prospectiva y comparativa, y la mayoría de ellos, y mejor si son a ciego, pueden darnos más información real. Y aquí vemos el estudio TANGO, nuevamente el estudio de cambio de terapias basadas en TAF a terapia dual con dolutegravir y lamivudina, y vemos que solamente fue significativa la presencia de la resistencia a insulina en aquellos que venían de terapias iniciales con busteadas, bien sea con ritonavir o con cobicistat. En ellos sí hubo un impacto en la terapia de cambio en el desarrollo de inhibidores de integrasa, probablemente por el lastre que traía de ese cambio. Pero más importante era aquellos que no fueron cambiados. Estos fueron los que fueron cambiados en azul a terapia dual, mucho menor que aquellos que fueron cambiados a terapia, que mantuvieron su terapia triple. De hecho, los que mantuvieron la terapia triple fueron los que mostraron esta tendencia.
Pero ya cuando vemos los que no fueron busteados, los que venían de tratamientos en ritonavir o cobicistat, ya no se estableció diferencia. Así que ese beneficio de la terapia dual se dio por retirar dentro del esquema el cobicistat o el ritonavir, que sabemos desde tiempo atrás que con frecuencia se asocian a resistencia a la insulina. Y cuando vemos síndrome metabólico no hubo ninguna señal entre todo el grupo, los que venían de esquemas busteados, los que venían de esquemas sin bustear. Realmente los números no fueron muy grandes de síndrome metabólico para buscar una señal en favor o en contra de la terapia dual, pero al menos no una señal. Así que desde el punto de vista metabólico, el uso de inhibidores de integrasa, en este caso el otegravir, no se asoció a efectos como resistencia a la insulina o síndrome metabólico. Acá vemos otro estudio prospectivo, este no es aleatorizado, pero nos ayuda para mirar en observación real cuál es el impacto de, en este caso, los inhibidores de integrasa para la progresión de prediabetes a diabetes. Y acá vemos que el 66% de los observados con criterios de inclusión evolucionaron de prediabetes hacia diabetes en el periodo de observación y casualmente la obesidad fue un factor asociado a esta progresión, pero los inhibidores de integrasa, en contraste al dato previo que les di de esta base de datos, vemos cómo fue un factor protector. Acá disminuyó un 79% el riesgo de progresar de prediabetes a diabetes en los usuarios de inhibidores de integrasa. De nuevo, esta es una observación prospectiva en tiempo real que permite tener mayor confiabilidad. Volvemos a las bases de datos. Bueno, este es RESPOND. RESPOND de nuevo es una cohorte multinacional entre países de Europa y Australia, con un número muy grande de pacientes, en este caso 21.000 pacientes, de los cuales 9.700 fueron expuestos a inhibidores de integrasa, y el objetivo de ellos en este caso, porque han hecho varios enfoques de esta cohorte RESPOND, es mirar riesgo cardiovascular con una metodología idéntica a la que se utiliza en la cohorte de AD, aquella cohorte famosa que nos ha mostrado diferentes efectos adversos, la mayoría de ellos relacionados con riesgo de infarto de miocardio y ACV. Pues ellos decidieron la misma metodología de este grupo de RESPOND y encontraron que a 6 meses la incidencia de estos eventos cardiovasculares mayores era mayor con el uso de dolutegravir. Aquí ustedes lo ven, 2,5 veces más riesgo de estos eventos cardiovasculares. Entonces, tenemos de nuevo una cohorte, es una cohorte prospectiva que nos señala a los inhibidores de integrasa, en este caso dolutegravir, como asociado a riesgo. Así que no es solamente lo que sería la obesidad, sino el riesgo cardiovascular acompañante. Pero cabe decir que ahorita estamos viendo desenlaces relacionados a riesgo cardiovascular. En ningún momento se nos ha presentado cómo ese desenlace está vinculado o no a obesidad o a sobrepeso, y por incremento dado por la terapia antirretroviral. Son estudios separados, unos mirando incremento en peso, incremento en índice de masa corporal, de pronto resistencia a la insulina, y estos otros mirando el riesgo cardiovascular de manera aparte. Pues acá tenemos la misma base de datos, ahora mirando eventos cardíacos, eventos adversos cardíacos mayores, y encontraron que de manera relevante y en contraste fue un factor protector. El uso de inhibidores de proteasa produjo una disminución del 21% en relación a la incidencia de estos eventos cardíacos mayores frente a los que no tenían inhibidores de integrasa. Y también ajustaron por el uso de abacavir, y se encontraron que ajustando por el uso de abacavir, este factor protector aumentaba al 26%. Así que este es un estudio favorable, es un estudio positivo. Pero de toda esta situación un poco contrastante de cohortes, prospectivas, bases de datos, estudios aleatorizados, me parece que el estudio más importante y el que nos va a seguir dando información altamente relevante acerca de todo esto de riesgo cardiovascular, alteraciones metabólicas, en fin, inclusive tratamiento adecuado de todas estas dislipidemias, es el REPRIF. El REPRIF es aquel famoso estudio que estamos hablando desde hace varios años, que está buscando determinar cuál es el espacio de pitavastatina en el tratamiento de pacientes con VIH, no solamente para tratar hipercolesterolemia y lipidemia, sino para disminuir riesgo cardiovascular y con ello disminuir mortalidad. Pues en el camino que ellos van logrando esos objetivos que se van a tomar varios años, están arrojando otros
datos de objetivos secundarios. Acá lo que estamos viendo es cuál es el efecto en riesgo cardiovascular en pacientes que ingresan al estudio con riesgo cardiovascular bajo o moderado y que además de eso tenían exposición a inhibidores de integrasas por más de 6 meses. Pues mire, encontramos que en REPRIV, que es un estudio prospectivo, aleatorizado, y es el estudio aleatorizado prospectivo más grande que se ha hecho en el área de VIH. Vemos que, en efecto, el uso de inhibidores de integrasas se asocia frente a uso de otras terapias antirretrovirales a un índice de masa corporal mayor y a una circunferencia en la cadera, en la cintura también mayor. Y mayor en las mujeres, en verde como ustedes pueden ver, y esto también resulta en una mayor probabilidad o un mayor riesgo de obesidad. Así que este estudio, que tiene un peso por su calidad estadística muy importante, nos va dejando estas conclusiones, pero curiosamente, cuando miramos ya desenlaces de riesgo de salud, como es la glicemia en ayunas y el colesterol LDL en ayunas y el síndrome metabólico y la hipertensión, estos efectos se pierden. Conclusión, hay efectos en índice de masa corporal y hay efectos en obesidad, pero no hay efectos en riesgos de salud por eventos cardiovasculares. Esto nos va dejando un poco más claro el marco y todavía nos plantea la pregunta si todos los efectos en peso o sobrepeso y obesidad son inherentes a la terapia antirretroviral o a otros factores. ¿Qué dicen las guías? Le traigo la última guía que tenemos disponible, que no, bueno, la última es la colombiana, pero acá tenemos la DHHS, que al estar resaltado en amarillo quiere decir que son nuevas contribuciones a la guía precedente a esta, que era de febrero. Y ellos dicen el tema de exceso de peso, que mucha gente con VIH gana peso después de iniciar terapia antirretroviral como parte de un fenómeno de retorno a la salud. Sin embargo, algunos antirretrovirales se asocian con mayor incremento de peso que otros y sugiere que haya drogas que particularmente pueden contribuir más a este incremento de peso. Entonces, además dicen que los esquemas que se han asociado con abintegravir y dolutegravir son los que más pueden resultar en este incremento de peso frente a aquellos que son basados en análogos de nucleosídicos y neuriproteasa, pues con toda la información que hemos visto de tipo observacional. Pero también TAF y particularmente cuando no se utiliza TF sino TAF. Así que dejan abierta todavía el cuestionamiento, la pregunta, para que lo tengamos en cuenta. Y con esto, pues, quiero volver ya al caso para llegar a la conclusión, a las conclusiones que les daré en un par de minutos. Con base en lo que hemos discutido, que no se trata de sentar una posición final, sino de mostrar la evidencia y cuál es el peso de esa evidencia, y ustedes mismos pudieron en el camino ir escogiendo la evidencia que más les parecía convincente, la que más peso específico tenía frente a las otras. Díganme qué creen con este paciente con VG de 30 años, tiene hombre que tiene sexo con hombre, que aumenta 16 kilos en 16 meses, con terapia que se le cambia a dolutegravir más atazanil y ritonavir. Es un fenómeno de retorno a la salud, es una falta de autocuidado, no hace dieta, no hace ejercicio, es un efecto de atazanil y ritonavir, o es un efecto de dolutegravir, o es la combinación de estos dos últimos. Contestemos, por favor. Miramos, Héctor, ¿qué nos dio? Héctor, ¿tú puedes comparar estas respuestas con las iniciales? A mí se me parecen como idénticas. ¿Estás seguro que estás mostrando las respuestas de ahora o de pronto se te filtraron las de hace 40 minutos? Son las de este momento, doctor. Disminuyó la retorno a la salud. Ok, muy bien, gracias. Entonces, favoreciendo más efectos medicamentosos, bien sea, de hecho, también disminuye un poco atazanavir y ritonavir y nos queda dolutegravir o la combinación de los dos. Muy bien. Ahora miremos la siguiente pregunta.
Pam, pam, pam. No me pasa, Héctor. ¿Tiene control, doctor? Eso es lo que dice mi esposa y es pura paja. No, no me pasa, no lo baja. Ok, no, todavía no la abras porque no ha pasado la gente pregunta. ¿Tú puedes pasarla, Héctor, o solamente yo? Solamente usted, doctor. Bueno, por alguna razón no quiere pasar. Ok, ok, ya pasó aquí. Entonces, la misma pregunta de la primera, la misma segunda pregunta. ¿Y su plan con el paciente es intervención no farmacológica con disminución de calorías, un plan de ejercicio intensivo? Siempre es importante el coach, cambiar a Tazanair Ritonavir por Daronavir Ritonavir, cambiar Dolutegravir por Doravina, remisión a la doctora Palacios, A más B más C. Bueno, miremos cómo, esta es más difícil, miremos cómo quedó. Ok, la combinación de los tres. Ok. Sí se conservó Bueno, muy similar. pareciera más clara la tendencia de la última respuesta, ¿no? De la última opción. Obviamente no hay una respuesta definitiva en este caso. No hay tal medidor de un test de laboratorio o de que por rangos de peso o de IMC que se aumenten se clasifica claramente a B o C. Es todo una cuestión de considerar tanto los riesgos que este paciente tenía de incremento de peso versus unas respuestas que a veces son idiosincráticas. ¿Sí? Acá recordemos que este paciente comenzó con un peso muy bajo, tenía unos 74 metros de altura y comenzó con 62 kilos. Comienza con unos CD4 muy bajos, por debajo de 200, con una carga viral muy alta. Así que ya de por sí estaba anunciando que su incremento de peso iba a ser mucho más significativo que lo que fuera si no tuviera estos factores de riesgo. Ese es un factor. Lo otro es que se combinan dos esquemas de tratamiento que de por sí no es que se hayan asociado a incremento de peso, pero uno puede postular de que la Tazanair Ritonavir con Ritonavir pueda afectar un poco la resistencia a la insulina y alterar también un poco lo que es la hipogénesis, pero esto es simplemente hipotético, está dolutegravir. De todas maneras, ¿cuáles serían las conclusiones que quiero mostrarles a ustedes del ejercicio que hemos hecho hoy? No logro pasarla. Ok, los mensajes principales serían: el aumento de peso es muy común en las personas que viven con VIH después de comenzar el tratamiento antirretroviral, incluso en personas que viven con el VIH que tienen sobrepeso u obesidad. El ya entrar al inicio del tratamiento con sobrepeso u obesidad no los excluye de un incremento mayor y eso hace mucho más de mayor impacto para ellos ese incremento de peso. Hay una asociación consistente con el cambio de TF a TAF o de análogos no nucleosídicos, específicamente FADRES a INST. Y esos son hallazgos que se ha visto en casi todas las cohortes en los estudios. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿qué lo explica? Y en ese sentido, la creencia y lo que les demostré en varios estudios comparativos es que es más el efecto de tenofovir disoproxilo como supresor del peso por un mecanismo que se desconoce y también de Fairés. Fairés es lo que se mostrar, los Fairés ha demostrado que aquellos que son, que tienen una variante genética que los hace bajo metabolizadores del efavirenz, o sea que mantienen concentraciones más altas de efavirenz en el sistema, van a ser aquellos que que menos incrementan peso, implicando que sea un tema relacionado con altas concentraciones permanentes de efavirenz y un efecto tóxico en el peso. Así que eso también pudiera explicar aquellos estudios como todos los que hablamos del ADVANCE, del DAMSAL, del estudio de Kenia, que provenían de esquemas basados
o que se comparaban con esquemas basados en Nefairez versus esquemas basados en dolutegravir, donde era muy notorio la diferencia de peso en aquellos tratados con dolutegravir. Yo sí creo de que la evidencia es bastante contundente, indicando de que hay un efecto supresor en el peso de estos medicamentos, que con Nefairez se puede explicar un poco mejor, pero con tenofovir todavía hay mucha duda. Se habla de efecto de tóxico, de absorción gastrointestinal, que también de alguna manera explica por qué tiene una actividad hipolipemiante tan fabulosa, intrínseca, como lo sabemos. Así que hay algo ahí en los efectos de tenofovir que no han sido adecuadamente estudiados y que pueden estar explicando mucho estos cambios metabólicos. Por lo tanto, el aumento de peso representa un retorno a la salud en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos es que donde hemos visto incrementos de pesos de 2, 3 kilos, 3 kilos y medio al cabo de 1 o 2 años, eso es lo que se espera en un paciente que está iniciando el tratamiento antirretroviral. Y de 1 kilo, kilo y medio en aquellos que tienen un cambio de tratamiento de uno que los tenía virológicamente suprimidos, como situaciones esperadas dentro del retorno a la salud, a menos que esos cambios, en el segundo caso, provengan de tenofovir isoproxilo, sean cambios a TAF, o que provengan de análogos no nucleosídicos hacia el nivel de integrasa. Lo más importante es que hasta ahora no existe evidencia consistente que el aumento de peso excesivo o no asociado a niveles de integrasa o a TAF, me disculpan ahí, es TAF, aumente el riesgo cardiovascular. Y esto yo creo que lo dejó claramente la última evidencia que les mostré del REPRIV, que es muy convincente al respecto. Y aquellos casos que un aumento extremo usualmente se acompañan de otros factores de riesgo como CD4 bajos, ser mujer, raza negra, usuarios de drogas endovenosas, SIDA avanzado y otros factores genéticos que también hemos comentado. Así que quiero dejarlos con este último mensaje porque también aplica el caso que estábamos presentando. ¿Qué hacemos si cambiamos de tratamiento? Entonces se desconoce por ahora si este aumento de peso es reversible. Se necesita más datos sobre si retirar TAF o el inhibidor de integrasa implicado en esa ecuación de incremento de peso revierte el incremento de peso. Por lo tanto, no se aconseja que estas sean estrategias que se hagan en individuos que por lo demás han tenido una respuesta adecuada y óptima al tratamiento antirretroviral. Pues muchas gracias y quedamos atentos a preguntas, inquietudes y comentarios. Doctores, muchas gracias por sus excelentes presentaciones. Aquí hay varias preguntas. El doctor André Felipe Casanova nos pregunta para la doctora Karen, ¿los GLP-1 semanales como semaglutide están aprobados para su uso en obesidad cuando no hay diabetes mellitus? Una pregunta muy buena. A ver, el análogo de GLP-1 aprobado en Colombia para reducción de peso es Saxenda, que es liraglutida a dosis de 3 miligramos. El semaglutide, pues que creo que es como la pregunta principal, está aprobado en Estados Unidos, se llama Wegovy. Es la terapia farmacológica que más efectividad tiene en pérdida de peso. Algunos estudios muestran que hasta el 17% de peso. La tenemos en Colombia, pero en Colombia no tiene aprobación para obesidad a pesar de la evidencia de los estudios STEP, así que eso en ese momento no estaríamos autorizados para utilizarla. Si deseáramos utilizar un análogo de GLP-1, usaríamos liraglutida a dosis de 3 miligramos, pero semaglutide semanal, aunque, repito, tiene los estudios y la aprobación en los Estados Unidos, en Colombia no. Gracias, doctora. Doctora, en los pacientes que se ha hecho algún tipo de intervención farmacológica para obesidad como manga gástrica, pero que nuevamente tienen una ganancia significativa de peso, ¿podríamos intentar un manejo farmacológico? Claro, sí, digamos que las dos opciones farmacológicas para la obesidad que les mostré tienen estudios en pacientes con pérdida insuficiente de peso, es decir, esos pacientes que no alcanzan el nadir de peso, el punto más bajo que uno desea después de una cirugía bariátrica, o aquellos que reganan peso. Entonces, la terapia, sobre todo con análogo de GLP-1 de aplicación diaria, que sería liraglutida, en nuestro país tiene estudios en pacientes que son llevados a cirugía bariátrica y que reganan peso. Gracias, doctora. Doctor Martínez, efecto de TAF sobre el aumento de peso versus el daño renal que nos puede producir el tenofovir. ¿Cómo podemos balancear esta ecuación?
Yo creo que un individuo que está aumentando creatinina, o no solamente daño renal, sino que al mismo tiempo está en riesgo de desmineralización ósea, o está evidenciando ya cambios de desenlaces de fracturas patológicas, mayor razón, o en cualquier momento el FRAX está por encima del 10%, sabemos que son individuos que son a alto riesgo de fracturas. Y si ese individuo está en tenofoides o proxilo, sin ninguna duda hay que retirarlo de ese esquema y pasarlo a una de las opciones preferidas, STAF. Puede ser, por ejemplo, también dolutegravir la midodina, que no implicaría escoger uno sobre otro. Pero TAF sería lo más indicado en ese caso, sin ninguna duda. Así que pacientes con incrementos de creatinina, con riesgos, diabetes demasiado descompensadas, uno tiene que evaluar muy bien, y estoy de acuerdo con la persona que hace la pregunta, evaluar muy bien los riesgos. No solamente en el momento que estamos viendo al paciente en la foto actual, sino tratar de visualizarlo 6 meses, un año después. Porque si no lo visualiza, lo que vamos a ver 6 años o meses después es estos efectos adversos que no hemos previsto. Y en esos individuos con alto riesgo de compromiso de la función renal o de efectos metabólicos a nivel óseo, es preferible abstenerse de un principio de tenofovir proxilo. Pero miren lo que ha pasado, que ha sido noticia recientemente en Estados Unidos. El uso de tenofovir, alafenamida, ventricitabina ha adquirido cada vez más aceptación en el grupo de individuos que están en PrEP en Estados Unidos. Y lo que se ha encontrado es que ha habido más dislipidemias, ha habido más incremento de peso de lo que se esperaba. Todavía no ha habido un análisis claro sobre la asociación del uno al otro, pero la conclusión que están viendo es que probablemente en individuos jóvenes que tienen estos factores de riesgo, dar tenofovir, alafenamida no va a producir ningún beneficio sobre el uso de tenofovir disoproxil. Así que llevar a los extremos las probabilidades de los efectos adversos no es tan bueno, no es nada bueno, como tampoco lo es desestimarlas. Siempre hay que dar en un medio un balance donde cada decisión que uno tome sea justificada dentro de un margen tanto de beneficio clínico como de costo efectividad. Muchas gracias, doctor. Doctor, muchas veces hacemos cambios de TAR cuando miramos una dislipidemia que relacionamos, puede estar desencadenada por el tratamiento antirretroviral, bien sea por inhibidores no nucleósidos o por inhibidores de proteasa. Pero muchas veces también vemos que al cambiar el tratamiento a un inhibidor de integrasa, el perfil lipídico realmente cambia poco. ¿Hay evidencia del cambio, de que el cambio en el tratamiento tenga un impacto sobre el perfil lipídico? No, depende, ¿no? Todo depende de cuál es en qué ecuación estamos creando. Si estamos creando una ecuación de uso de inhibidores de proteasa reforzados con ritonavir a cambios a inhibidores de integrasa, yo creo que la evidencia es prolífica. Desde los estudios que estábamos haciendo con raltegravir hasta los estudios más recientes de dolutegravir, raltegravir no se ha comparado bien, o no ha visto la necesidad de compararse con clases diferentes, clases terapéuticas diferentes a la misma, especialmente dolutegravir, porque ese es tu reto. Pero sí lo hicieron en el pasado, raltegravir y dolutegravir, cada vez que se compararon con inhibidores de proteasa, incluyendo efavirenz, se encontraba que el perfil lipídico en efecto mejoraba significativamente. Así que yo creo que inclusive es una de las razones por las cuales uno debe pensar en optar por estas opciones de los inhibidores de integrasa, es cuando vemos riesgos de tipo cardiovascular representados por dislipidemias significativas en pacientes que están recibiendo inhibidores de proteasa o están recibiendo esquemas que puedan estar inclinando más esa balanza hacia el riesgo cardiovascular, sacarlos de esa ecuación y pasarlos a inhibidores de integrasa. Sí, creo que hay una ventaja enorme en términos de efectos metabólicos, en términos de lípidos, con el uso de inhibidores de integrasa, no me queda ninguna duda. Muchas gracias, doctor. Doctora Karen, una pregunta que siempre surge en el consultorio y en ese tipo de conferencias es el uso de proteínas y suplementos nutricionales en los gimnasios. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
Bueno, eso es un tema del que pudiéramos hablar mucho, pero en general no se recomienda porque, sobre todo en la población que ustedes manejan, pues son pacientes que por múltiples razones también pueden tener compromiso renal. La obesidad, por ejemplo, también es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Entonces, realmente esta suplementación proteica debiera hacerse de un módulo de proteínas bajo el concepto de una nutricionista clínica, pues, entrenada en el tema. El tema de los gimnasios con las ayudas ergogénicas, el uso de testosterona sin prescripción, de hormona de crecimiento, es un problema también muy grande. Obviamente sí tiene impacto en mejoría de la composición corporal, pero a un precio muy alto. Por ejemplo, el uso de hormona de crecimiento, que también es algo que se usa en doping, eso eleva el azúcar, el perfil metabólico no es el mejor, la testosterona de una forma, dosis suprafisiológicas en hombres y también en mujeres que se utiliza a veces con el chip de testosterona y este tipo de cosas. Entonces hay que tener mucha precaución, pero definitivamente la suplementación proteica de los gimnasios es mejor tenerla de la mano de una nutricionista entrenada. Entonces yo creo que no se debería ser tan liberal en los gimnasios. Muchas gracias, doctora. Y finalmente, doctor Martínez, el doctor Gabriel Espinosa pregunta, pacientes que alcanzaron carga viral indetectable y mejoría de CD4, pero asociado a aumento con índice de masa corporal por encima de 30, ¿serían candidatos para cambio de TAR? Yo creo que la respuesta más correcta al momento actual es no. No, porque no hay ninguna evidencia de que cambiar terapia antirretroviral revierta el proceso hacia un índice de masa corporal más bajo. Recordemos que una de las premisas fuertes que siguen siendo significativas es que la razón por la cual otras terapias, TDF y análogo no nucleosídico, especialmente providentes, pero también la dirapina, es por potenciales efectos tóxicos a nivel de la redistribución de depósitos, la diferenciación de depósitos, la función mitocondrial, intercambio de electrones en estos adipocitos. Que no queremos meternos en ese escenario de alguna manera ir detrás de un efecto potencialmente tóxico para que baje un índice de masa corporal. Lo que sí hay que hacer es mirar cuál es el primero, mirar cuál es el efecto que tiene a nivel de riesgo cardiovascular en el momento y cuál es el que se proyecta a 5 y 10 años. Porque no es solamente el de ahora, sino que se proyecta con base en diferentes ecuaciones que todos ustedes conocen. Y sin embargo, y sin ninguna duda, un índice de masa corporal mayor de 30, pues en el concepto de salud debería tener una intervención como lo ha explicado muy bien Karen, en el sentido de un acompañamiento tanto social como en el orden de cambio de estilo de vida y contemplar todas esas indicaciones que ella nos dio la posibilidad. Esto sería un obeso, esto ya sería un obeso, uno por encima de 30 es obesidad, ver si califica para estas terapias que ella nos ha mencionado que han servido tanto para disminuir obesidad como para hacer control metabólico. Doctora Karen, una última pregunta. Los pacientes que hacen terapia de reemplazo hormonal, la población trans, eh, ¿se ha mostrado repercusión en su peso o alguna contraindicación? Sí, realmente lo que pasa es que como la obesidad también es un estado protrombótico, entonces, y se está al dar terapia hormonal cruzada, pues que ese es el nombre que nosotros tenemos para ese tipo de terapias, la obesidad es una contraindicación relativa. Sí, yo diría que, digamos, en el tema más óptimo sería tratar rápidamente la obesidad del paciente, porque, por ejemplo, una mujer trans que utilice estrógenos y adicionalmente tenga obesidad, entonces pues obviamente el riesgo de eventos trombóticos es más alto. Entonces la obesidad es algo importante a tratar. No es una contraindicación para la terapia hormonal cruzada, pero sí se debiera tratar antes de empezar la terapia. Si el paciente ya tiene la terapia hormonal cruzada, pues hacer todos los esfuerzos para poder normalizar el peso, la masa grasa del paciente. Por ahí veo que me están recomendando como cirujano. Afortunadamente el correo electrónico que están poniendo no es el correcto. Así que no, no, gracias. No, 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 no soy bueno para hacer bajar de peso a nadie. Doctor, le complemento esta pregunta desde la óptica del tratamiento antirretroviral en la población que recibe terapia de reemplazo hormonal. Importante las interacciones farmacológicas que hay con algunos medicamentos.
No es correcto y pues siempre debemos pensar en que una mujer trans, quien sea hoy, pero más probablemente el día de mañana va a querer hormonizarse, va a querer porque pues, cuando ingresa al cuidado probablemente su principal afán no va a ser verse más mujer, sino controlar el VIH. Pero en la medida en que todas las situaciones entren en un balance y ella se vea que en efecto están dándose las cosas como esperamos todos con el cuidado humano que debemos hacer de estas personas, va a querer entrar en un proceso de hormonización. Es mejor que desde el principio estemos pensando en terapias que estén anticipándose a esas terapias hormonales y sin ninguna duda las que son más aptas para esto son los inhibidores de integrasa y también ripivirina. Ripivirina tiene pocas o ninguna interacción con estas terapias hormonales, así que serían las de elección para estas personas, de nuevo pensando no solamente en el día de hoy, sino en el día de mañana. Doctores, muchísimas gracias por sus excelentes presentaciones. Creo que el tema ha quedado bien claro, bien conciso y se ha cerrado bien. Bueno, muchas gracias de nuevo, Karen. Estamos eternamente agradecidos contigo. Seguiremos poniéndote pereque y a todos los presentes, pues también la lealtad que nos tienen y que podamos seguir cumpliendo con las expectativas que generan las jornadas de actualización médica de Reviva. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena noche y esperen noticias de nuestra próxima actividad. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer siempre compartir con todos ustedes, con el profe, con Héctor. Cualquier cosa, pues ya tienen el correo, pero es un tema que de verdad me gusta mucho que se aborde porque la obesidad ni siquiera a veces es diagnosticada. Entonces, creo que esta sensibilización está muy buena y bueno, esperemos otra oportunidad más adelante para compartir esta parte académica que tanto me gusta. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a todos por su asistencia y les esperamos el próximo 17 de noviembre con el tema presente y futuro de la vacunación contra VIH. Buenas noches para todos.